¿Por qué no sale eso? Ya. Ya, lo que vamos a ver ahora son las progresiones geométricas. ¿Sí? ¿Se recuerda la progresión aritmética? ¿Qué es lo que teníamos? Era hablamos de sucesiones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era una sucesión? ¿Cristina? No, porque estaba buscando la ¿Nando? Ay, no recuerdo. ¿Felipe? ¿Cómo era el ejemplo? ¿Qué es lo que era una sucesión? El primer término que definimos en la clase pasada. ¿Una qué? Una sucesión. O un ejemplo de sucesión. No me acordaba de eso. Por ejemplo, teníamos n cuadrado, ¿sí? N al cubo, n partido por n más 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Eran números, ¿sí? Era una función que toma los números naturales como dominio, ¿no es cierto? Y le voy asignando valores a cierta estructura y me da dando, ¿sí? Eso es una sucesión, ¿ya? Bueno, vimos la la sucesión aritmética. Yo tomaba un valor inicial y el que seguía lo construía como el anterior más d, ¿se acuerdan? Sí. Y el que seguía el anterior más d, el anterior más d y así sucesivamente, ¿sí? Esa es aritmética. Entonces siempre le iba sumando un número fijo que llamamos diferencia, ¿no es cierto? Porque se saca como la diferencia de uno menos el anterior, ¿no es cierto? La sucesión menos el anterior. Se sacaba la diferencia y con esa constante, si se le sumaba constantemente, se formaba una progresión aritmética. Ahora, la geométrica es muy parecida, pero en vez de sumarle un número, voy a multiplicarlo por un número. Por ejemplo, yo tomar un valor inicial, que puede ser cualquiera. 5. Ya. Y voy a tomar, por ejemplo, r igual 2. Es una r igual 2. ¿Sí? Entonces, el ASU2, ¿cómo se construye? ASU1 por r. 10, ¿no es cierto? Porque sería 2 por 5, 10. El ASU3, ¿cómo se construye? El anterior por r. 20. El ASU4, el anterior por r. ¿Cierto? ¿Cuánto? 40. El ASU80, ¿ya? ASU80, ¿cuánto es? Sería A79 por R, ¿no es cierto? Pero la 79 es la 78 por R, ¿no es cierto? ¿Sí? Y igual que vimos en el primer caso, nosotros yo le preguntaba por el ASU1 hasta ASU7 terminamos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y después le preguntaba por el ASU100, entonces había que sacar todos los 99 anteriores, ¿sí? En este caso hay que sacar los 79 anteriores para obtener eso. Igual que en el caso anterior, en realidad yo conociendo el primer término y el valor de R, yo puedo saber todos los demás. ¿Sí? Está Gonzalo afuera. Estaba. ¿Cómo cantamos? No, sí estaba, andaba con un polerón como rosado. Ya. Bien. Bueno, ¿cómo se hace? Igual que en el anterior, fíjense. El ASU1 es un valor fijo, ¿sí? Entonces el ASU2, ¿qué es lo que sería? El anterior por R, o sea, ASU1 por R, ¿sí? Entonces, como el ASU1 lo pusimos A por R. El ASU3, ¿qué es lo que es? El anterior por R. Pero el anterior, ¿qué es lo que es? ASU2. Pero el ASU2, ¿qué es lo que es? ASU-R por R. Entonces me queda A por R cuadrado. ¿Sí? El ASU4, ¿qué es lo que es? Por definición, el anterior por R. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero el ASU3 ya sabíamos que era A por R cuadrado, entonces lo pasamos a ASU3 por R. Y me queda A por R cubo. ¿Sí? Y nuevamente, haciendo la misma integración que hicimos en el caso anterior, si yo tengo acá que el ASU4
y voy relacionando con el numerito que está ahí. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que el índice acá con la potencia acá, ¿cómo son? O la potencia, ¿cómo la puedo escribir en función del índice? Es menor. Como 1 menor, ¿no es cierto? Entonces si pongo acá A sub n, es nada más que el primer dato, el A sub 1, por R, ¿no es cierto? Que es la razón que se llama, razón de N. ¿Por qué se llama razón? Porque fíjense, miren acá, este que está acá, ¿sí? A sub 2 dijimos que era A sub 1 por R, ¿no es cierto? Después que en R, ¿qué es lo que es R? Si despejamos R, ¿qué me quedaría? A2 A2 dividido en A1. en A1, ¿cierto? Y es una fracción, ¿no es cierto? Donde el A2 y el A1 es cualquier número real, así que se nos forma una razón. Pues se llama razón el R. ¿Sí? Y otro cual se llama el de diferencia, esto se llama razón. ¿Ya? La división. ¿Ya? Así que podemos decir que cualquier término se puede escribir como A sub n por R. Por tanto, antes teníamos que el A sub 1, pues Fernanda valía 5, el R valía 2, y yo le pregunté por el A sub 80. Entonces, ¿cómo calculamos el A sub 80? Con progresión geométrica. Sería A por R. A, ¿no es cierto? A sub 1 por R elevado a 79. Muy bien. Reemplazamos el A1 que sería 5 2. por 2, 79. ¿Sí? Bueno, una cifra bastante gigante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si ven, es lo mismo. Progresión aritmética, se le suma una constante. Progresión geométrica, se le multiplica una constante. ¿Sí? Para sacar la constante, en la aritmética, hago la diferencia, ¿no? Porque pesco por la definición, y acá hago una razón. ¿Ya? Bueno, después lo vimos con otro problema, ¿se acuerdan? En la progresión aritmética. Que decíamos ya, tengo el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, A sub 100. Ali. Cuando teníamos esos 100 valores y queríamos encontrar la suma total, ¿se acuerdan que hacíamos ahí, no? Algo parecido a eso, pero... ¿Cómo? ¿Cuánto? No, ¿se acuerdan que la suma de todos se podía llegar, que era igual a n medios por el primero más el último? ¿Sí? Ah, sí. ¿Sí? Por la suma de progresión. ¿Sí? Bueno, acá es muy parecido, se puede demostrar fácilmente. Como esto es una progresión geométrica, nosotros, ¿se acuerdan que hemos visto la progresión geométrica? Hemos visto cuando la suma de n igual 0 a infinito, por números fijos, hasta un n mayúscula, por ejemplo, de r elevado a n, ¿cuánto valía esa suma? 1 menos 1 menos R elevado al cuadrado. no, a a n partido por 1 menos R. 1 con r distinto de 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Dentro de la suma vimos eso. Bueno, justamente cuando yo tengo el A sub 1 más el A sub 2 más el A sub 3 hasta el A sub n, ¿sí? Si quiero sumar esos términos, yo sé que el A sub 1, el A sub 1, el A sub 2 es A sub 1 por R, el A sub 3 es A 1 por R cuadrado, ¿no? Y así hasta llegar al A sub n, que es A sub 1 por R elevado a n menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si yo factorizo por A sub 1, me queda factor de 1 más R más R cuadrado más R elevado a n menos 1. O si quieren, es A sub 1 por la suma de R elevado a I, pongámosle, con I igual 0 hasta n menos 1. ¿Sí? Cuando le iguale 0 me queda 1. Cuando le iguale 1, ¿sí? Y llega hasta n menos 1. ¿Sí? Y que ya sabemos cómo convertir esta suma a eso. Por tanto, es nada más que A por 1 menos R elevado a n partido por 1 menos 0. Y ahí tenemos la sumatoria de esos términos. ¿Ya? Entonces, de esta forma, igual que la anterior, calculamos la suma. ¿Sí?
¿sí? De hecho, ya hemos dejado una propuesta, ¿se acuerdan? Que habíamos iniciado la idea acá del tablero ajedrez. ¿No le gusta? ¿Cierto? Y hemos dicho, y hemos contado más o menos la historia del ajedrez, y hemos dicho que él había como premio en la primera casilla a tener un grano de arroz, después 2 granos, después 4, ¿cierto? Siempre el doble del anterior. Después tendrían 8, después 16, después 32, después 64, ¿cierto? Y así, siempre el doble del anterior. ¿Sí? Bueno, si ven, ahí estamos en presencia de una progresión geométrica. ¿Sí? Fíjense, el primer valor, ¿cuánto vale? El A sub 1. 1. El A sub 2. 2. El A sub 3. 4. ¿Sí? Fíjense que esas 2 es lo mismo decir que 2 por 1, ¿no? ¿Sí? O sea, 2 por el anterior. Esto es lo mismo decir 2 por 2. 2 por el anterior. El A sub 4. 8, ¿no es cierto? 2 por 4. El 4 por el anterior. Eso es solamente. ¿Sí? Por tanto, ya sabemos que el A sub 1 vale 1. ¿Y cuánto es la razón? 2. 2, porque siempre estamos multiplicando por 2, ¿no es cierto? Acá tenemos la razón. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Por tanto, si yo quisiera encontrar un término general, ¿cómo sería? El A sub n. ¿Cómo se escribe el A sub n? ¿Un término general? Volvamos para atrás. A sub n, ¿cómo se escribe? A por R elevado a n menos 1. A n menos 1. El A sub 1, ¿no es cierto? Queda por R elevado a n menos 1. O sea, esto sería el A sub 1, ¿cuánto vale? 1 por 2 elevado a n menos 1. O si quieren mejor aún, el A sub n es nada más que 2 elevado a n menos 1. Esa es mi sucesión. Entonces se reemplaza nuevamente. Cuando vale 0, me queda 2 elevado a perdón, cuando vale 1. A 1 menos 1 sería 0. 1. Cuando vale 2, ¿sí? En la sub 2, 2 elevado a 2 menos 1, 2. Eso obviamente. ¿Sí? Noten que en esta casilla, ¿cuál sería el término de sucesión? A 64, ¿no es cierto? Sí. En 64 casillas, ¿esto, Fernanda? ¿Te estudió la...? 8 por el 64. Exactamente. ¿Ya? Por tanto, el A64, ¿cuánto sería? 2 elevado a 2, 64 menos 1, ¿qué sería? 63. Sí. ¿Alguien me podría calcular cuánto vale 2 elevado a 63? Fíjense, vamos a calcular en una sola casilla. 2 elevado a 63. Díctalo. 9. 9. Punto. ¿Ya? 2. 2. 3. 3. Ya, harto numerito ahí. Y Por después 10 elevado a ¿cuánto? a 18. A 18. ¿Cuánto es eso? ¿Un millón? ¿Un billón? ¿Un trillón? ¿Un cuatrillón? Más de 3 kilos. Mucho más. Mucho. Fíjense, en una sola casilla, en la última casilla. ¿Qué pasa si calculamos la suma? Si sumamos a sub 1 más a sub 2 hasta el a sub 64, solamente en una casilla. ¿Sí? O sea, tendríamos que calcular la suma, ¿no es cierto? De los a sub i, con i igual de 1 a 64. ¿Sí? Ya sabemos que la suma converge a
A, que es lazo 1, por 1 menos R elevado a N, partido por 1 menos R. ¿Sí? O sea, sería el lazo 1 por 1 menos R elevado a 64, partido por 1 menos R. Ah, pero el R valía 2. 2. ¿Sí? Ya sabemos que el R vale 2. ¿Sí? Y el lazo 1 vale 1. ¿Sí? Entonces sería 1 menos 2 elevado a 64 partido por 1 menos 2. ¿Sí? Si se dan cuenta, eso, como acá queda un menos 1, va a cambiar arriba el signo, me queda 2 elevado a 64 menos 1, ¿no es cierto? O sea, me queda toda esa cantidad gigantesca, que ahora me podría dictar todo el número, 9.22, ¿cuánto más? No, perdón, a 64 ahora. 2 elevado a 64 menos 2 elevado a 64. ¿Sí? Da 1,84446 446 744 744 1 1 por 10 elevado a 19. a 10. Gigantesca la cantidad. ¿Te pueden imaginar cuánto es esa cantidad o no, en realidad? Más que millones. Que millones son 6 números, estamos 18 ceros, digamos, si contarlo. Trillones, tampoco, es mucho más que trillones. Bueno, y como le decía, el rey dijo, ya, páguenle. Porque primero vio, buscaron 1, después 2 granitos, 8, 16. Pero como voy multiplicando por 2, ¿no es cierto? Después va creciendo. Bueno, no puedo pagarle. Obviamente, porque todo el arroz que tuviera en el mundo. ¿No? Sí, exactamente, justamente a eso va a tirar. ¿Sí? El interés compuesto, justamente, es una progresión geométrica. ¿Sí? Y el interés simple va a ir asociado a la progresión aritmética. ¿Sí? Por eso depende no depende mucho de las tasas de interés a veces, porque si es compuesto, ¿sí? el interés puede ser muy chiquitito, pero fíjese, a largo plazo, ¿cómo crece? ¿Sí? Lo mismo acá, porque yo le decía, ya, le voy a aplicar un interés de un, no sé, 2%. ¿Ya? Un 2%. Claro, en pocos años es poquísimo. ¿Sí? Pero viene 64 años o 30 años. ¿Sí? Por eso los bancos dan casa a todas 30 años, saca 30 años, saca 30 años. ¿Sí? Pagan el triple de la casa y todo eso. El CAE. El CAE, no sé. Mire, todo eso. Mejor ustedes mismos van a trabajar después, ¿cierto? ¿Ya? Veamos un ejercicio más algebraico. ¿Sí? Dice, calcule la suma de los primeros 7 términos de la progresión geométrica. Ya, aguántense ya. Progresión aritmética. ¿Sí? Y progresión geométrica. ¿Sí? En ambos tenemos el primer término. ¿Sí? Tenemos que conocerlo. O al menos un término. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre una con la otra? ¿Qué hacemos en la aritmética y qué hacemos en la geométrica? En una se encuentra la diferencia y en la otra la razón. ¿Ya? O en una le vamos sumando una constante a cada término y en la otra la estamos multiplicando por una constante. ¿Ya? ¿Ya? Aritmética, suma, geométrica, multiplicación. ¿Ya? Es básicamente lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? La misma estructura, la misma lógica y todo eso. ¿Sí? Tenemos definición, que la definición, ¿qué es lo que es la definición? Cada término se construye el anterior más D o el anterior por D. ¿Sí? Ocupo el anterior. ¿Sí? Pero uno puede decir que cualquier término se puede escribir como el primer término más D, ¿no es cierto? Más teniendo la diferencia o la razón. Conociendo la diferencia, el primer término y la razón, yo puedo escribir cualquier término. ¿Ya? Y también ya sé cómo calcular la suma de n de ellos. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces calculen la suma de los primeros 7 términos de progresión geométrica, esa que está ahí. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que este es el primer término, el segundo y eso el tercero. ¿Ya? Entonces,
¿Qué es lo que primero siempre tenemos que identificar? El Tanto primero. razón, progresión aritmética y geométrica. El primer término Y y, la razón. en este caso, la razón, o si es aritmética, la diferencia. Yo teniendo esas dos cosas, ya después me sé la fórmula y aplico todo. ¿Ya? Entonces, lo que yo tendría que recordar acá, es decir, ya, ¿cuánto vale el lazo 1 al tiro? ¿Lo puedo calcular? Sí. 1 partido raíz de 2. ¿Ya? Me falta el R. ¿Sí? ¿Cómo calculo mi razón? Entonces, ¿cómo podría calcular la razón? Que era A1. Ah, vamos por eso. ¿Qué es lo que es A2? El anterior El por anterior. R. Por R, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero el A2, según esto, ¿cuánto vale? Menos 2. Y el A1 es 1 partido raíz de 2 por R. ¿Alguna idea ahí? Pasar el otro dividiendo. Despejar el ramo, pues acuérdense que es una razón, ¿cierto? Pasar esto dividiendo. ¿Sí? O pasar el raíz de 2 multiplicando y me queda menos 2 raíz de 2, ¿cierto? Y ahí tengo el R. ¿Sí? Entonces hemos encontrado que el R es menos 2 raíz de 2. Fíjense, es negativo, ¿sí? Entonces voy alternando, ¿cierto? ¿Sí? Porque negativo con negativo, positivo, después vamos a multiplicar por negativo, que es positivo, ¿sí? Va a ser positivo y negativo. Ya, tengo mi R. ¿Sí? Como lo encontré en razón, siempre se encuentra, teniendo dos términos juntos, se puede encontrar. Ahora, si están separados, igual. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo conozco el lazo 1 y el lazo 3, no va. Yo sé que el lazo 3 es lazo 1 por R cuadrado. Entonces saco el R cuadrado, le saco raíz cuadrada y saco el R. Así que hay miles de formas de sacarlo. ¿Sí? O sea, teniendo dos términos, ya saco el R. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Y teniendo esto, ya tengo todo. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué me piden? La primera, conociendo eso, me piden calcular la suma desde igual 1 hasta 7 de los A sub I. Pero ¿cómo se calcula la suma de una progresión aritmética? ¿Se recuerdan? Lo dije, no recuerdo. La suma de una progresión aritmética, ¿cómo se suma? El primer término por 1 menos R elevado a 7 en este caso por 1 menos R, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el primer término Por 1. menos R elevado al N, que es 7, partido por 1 menos R. ¿Sí? Con R distinto de 1, ¿sí? Reemplazamos. A uno. A 1 Uno partido. por raíz de 2. Paréntesis. Paréntesis. 1 Menos. Menos 2 raíz de 2. Elevado a 7. a 7. Partido 1 menos. 2 raíz de 2. Bueno, y ahí lo metemos a la calculadora. Abajo no sería 1 más 2 sí. raíz de 2. Sí, gracias. Esto es muy bien. Porque justamente el R es negativo, entonces menos. Gracias. No, te hago favor, Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Lo importante acá es ver el procedimiento. Repito, en las dos progresiones lo mismo. ¿Cuál es la clave, Alex? ¿Esa es la división, sabes? ¿Cuál es la clave? ¿Sabes ¿Cómo la qué clave? es la división? Para conocer los términos de una progresión, la suma o algo. Sí, con esto Felipe, ¿cuál es la clave? ¿En qué? de la Para determinar una progresión aritmética o lo que nos quieran pedir. Cristina, la suma de la multiplicación. ¿ah? Dije, ¿Cuál es la clave para determinar los términos de una progresión tanto aritmética o geométrica? Saber el A1 y el R. El R o la B. ¿Sí? O A1 o D. Esa es la clave. ¿Sí? En eso se centra. ¿Sí? Siempre calcular, tener el lazo 1 o cualquier término, la D o el R. ¿Sí? si es la razón o ¿Ya? la... Eso es la clave. ¿Perfecto? Ya.
Pero el baño. Sí. Siempre que interesa No allá. creo que ocurra nada acá, así que vayan. Ya. 29,40. Veamos un ejercicio. 29,41. No, Por ejemplo, este del estándar. ¿de cuál estándar? De la cátedra. En la carrera 2. ¿Dónde está la carrera 2? Pero... Pero... lo abren de su computador. Estándar, no prueba anteriores. Ah, Arriba del estándar. El ejercicio número 4. La original, léalo no. Está leyendo. Bien. Un comerciante ha decidido ampliarse y repartir su pan en distintos almacenes de la comuna. Sus proyecciones son las siguientes. El primer año repartirá a 5 almacenes. El segundo año incluirá en su ruta otros 7 almacenes. El tercer año incluirá otros 9 almacenes y así sucesivamente durante 12 años. A. Exprese el problema usando notación de sumatoria y determine el número de almacenes en donde repartirá su pan en los 12 años. B. Muestre que el problema también se puede resolver usando progresión aritmética obteniendo el mismo resultado obtenido en A. Un rato. no, están dando A, que es 5. Primero, fíjese, hay un problema que dice usando sumatoria y después como progresión aritmética. ¿Sí? ¿Con cuál la hacemos primero? ¿Cuál es más fácil? Depende de cómo lo identifiquemos. ¿Sí? Veamos primero progresión aritmética y después la sumatoria. Ya. A ver cómo lo plantearía. Ya. Están diciendo que el primer año son 5 almacenes. Sí. Están dando A1. Ya. Entonces tengo que definir qué es lo que sería AN. Ya. Y dice, como es progresión aritmética, supone que la diferencia vendría siendo la... Ya, calcúlenla. Hagan el ejercicio ustedes. Puta, no tengo... Sería como sumando. Sumando. Aritmética. Mm. Sería. El segundo incluirá ruta otros 7 almacenes. 5. En la 1 sería 5. 5. Y después dice, incluirá en su ruta otros 7 almacenes. O sea, 12. Aumentará a 12. 12. 12. El A2 sería 12. Y el ¿Verdad? tercer año incluirá 9, o sea serían 21. A3, 21. No, pues porque hay que sacar la diferencia. De 5 A 12. a 12, ¿cuántos son? 7. 7. De Ya. 12 a 21. Son 9. Ya, entonces no es la diferencia. No. Y así sucesivamente durante 12 años. O sea, está el A12. Son 7. Son 9, 7, 8, 9. No, 3. Va aumentando 2, creo. Sí, por 2 por mes. Son 2 por. la sí. diferencia. Porque mira, 5 menos 7, 12 8, 9. Sí. son 7. Después Sí. 9. Ya, y 7, 8, 9. Va Sí, 2. 2. O sea que sería 21. 21 menos 2. No, 21. Más 7. siete. No, llevamos el 9, ¿verdad? Sí. 12. 21 sería 33. como 30. Porque va aumentando, pues mira, ¿cachai? Por aquí. 7 de 12 son 7. Aumentando de 2. De acá son 9. O sea que 7, 8, 9. Aumentando 2, ¿verdad? Aquí tendría que aumentar 2 más. O sea que sería de 21 más. Aquí eran 9 más 12. Y después de eso aumentaría el doble. 8. De 9. ¿Y si la hacemos por sumatoria? Y así durante 12 años. Porque por sumatoria supone que vendría siendo la suma. Abajo, el último sería 12, arriba. 12 arriba. Y abajo sería 1. De 1 a 12.
Ya, y adentro, para cerrarlo, sería ahí también la duda. ¿Ahorita está grabando? Ya, el primer año repartirá a 5 almacenes. 5. El segundo año incluirá en otro 7. 7 más 5, 12. Después los 9. El tercer año incluirá otros 9 almacenes, serían 21. 21. Y así durante 2 años. Y 21 Sí, más pero es que nueve. me falta la diferencia. Saca la diferencia. Tenemos la 1. Pero la diferencia, ¿cuál es? Eso es lo que estamos sacando. El R. No, a 1. Más que sea la D. Porque es aritmética, la otra es geométrica. Sí, pues. La geométrica es R, aritmética es D. O sea, aquí sería. Yo creo que debería aumentar los dos cada año. Como dijiste tú delante de que le Sí. pilota al Ali. Eso me fue lo que era. Pero 5 más 2 son 7. Después 7 más 2 son 9. Sí. 9 más 2 son 11. No, no alcanza. 9 más 2 son 11. No, pues tiene que dar 2. No. No, porque dice durante 12 durante años. años. 12 años. Ya, después. ¿No cachas que está dando por un número de pan? Sí. Sí. Después 15. 11, 15, 17, 21, 23, 25. ¿Cuántos van ahí, Pum? A ver, 7, 9, 12. ¿Cómo que 12? 11. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27. 27, 29. 29. 29 están los 12. Ya. ¿Cuál sería la sucesión de la suegra? Fernanda no tenía una idea, decía que era. Siempre va a ser un número, va a ser una cantidad de algo. Ahí dice 5. Ya, no ¿cuánto es la definición? ¿Qué sería? Ah, ¿Cantidad de qué? almacenes. De almacenes, ¿ya? Cantidad de almacenes, ¿ya? ¿Qué hace con esos almacenes? ¿Dónde se repartirá el pan? Pero, ¿dónde? ¿Qué almacenes? ¿Dónde reparte el pan? Pero tenemos que hacerlo con SN. ¿Qué es lo que vendría siendo SN? Un número. No, pero. N igual 1, 2, 3. Por ejemplo, dice: el primer año repartirá 5 almacenes. ¿Sí? Usted me decía que era la. 1 Después dice: el segundo año incluirá 7 almacenes. Usted me decía que eso era el. a 2. Ya, entonces, ¿qué será entonces SN? ¿Cantidad de almacenes? No, que la cantidad de almacenes es 5, Cinco. 7. El pan. Pero mira, lea. Aquí el pan. Lea, a ver. A veces los problemas de estos es solamente lectura. Ya, mire. El primer año repartirá 5 almacenes. El segundo año repartirá. ¿Qué sería el ley? ¿No es cierto? Son la cantidad de almacenes, ¿no es cierto? Que reparte en el año En N. el año. ¿Sí? En el año N. ¿Sí? Por eso, cuando yo digo a su 1, digo, cantidad de almacenes donde reparte el pan en el año 1. En el año 1, ¿cuánto reparte? 5. 5. Después, cuando digo a sus 2, cantidad de almacenes donde reparte el pan en el año 2. ¿Sí? O en el segundo año. ¿El segundo año cuántos son? 7. No, 12. porque dice Que incluirá 7 incluirá en su ruta perdón. otros 7 almacenes. De Ya. los O 5. sea, ¿cuántos serían? 12. 12. 12. ¿Ya? Después, el tercer año incluirá. Otros 9. ¿Ya? 21. 21. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta a 12 años. 12 años. ¿Ya?
Veamos eso como una progresión aritmética. ¿Cómo sería como una progresión aritmética? Hay que saber la diferencia. Ya, la diferencia, muy bien, ¿ya? Porque ya tenemos el ASU1, fíjense. ¿Cómo era la cuestión de diferencia? Tenemos el ASU1. ¿Tú sacas la diferencia? ¿Cómo sacamos la diferencia? Que era Igual que el A1 R. más D. ¿Cierto? Yo sé que el ASU2 es nada más que A1 más D. más D. Ya sería A2 dividido. Por tanto, si yo saco el A2, perdón, la diferencia, ¿cuánto sería? Sería A1. A2 dividido en A1. ¿Por qué dividido? No. Ah, menos. Menos A1. Menos A1. Menos A1, ya. Igual que el otro. ¿Sí? Solamente que el otro, como se está multiplicando, se divide. Este, como está sumando, se resta. ¿Sí? Ya. Entonces, el ASU1 sería. Perdón, el ASU-D sería ASU2 menos ASU1. Sí. O también podría ser ASU3 menos ASU2. ¿Sí? Sí. O sea, sería igual a 12 menos 5. Menos 5. Menos 5, que sería igual a 7. 7. El D vale 7. Y en realidad, cuando ya tenemos el A1 y el A7, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dígalo. Eso, ¿sí? Se puso contenta, ¿por qué? Porque lo tenemos Ya, todo. pero eso es Lo tenemos todo, y eso es lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Entendí que era 7? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, el D vale 7. Ya. Entonces dice el resultado obtenido en A. Pero, profe, ¿Cuánto repartirá en los 12 años? una consulta. Si restamos a 3 menos a 2, ahí daría 9. ¿O no? ¿Acá? Sí. 21 menos 12. Sí. ¿9? Sí. ¿Sí? 9. Sí. ¿Soy algo mal ahí? También que el ejercicio está Está mal planteado. rancio. Sí. Porque eso nosotros nos íbamos diciendo. Porque de 5 a 2 era 7, pero de 12 a 21 da 9. Sí, porque estaba yo. El primer año repartirá 5 almacenes. El segundo año incluirá en sus rutas otros 7 almacenes. ¿Van ¿Cómo sumando? 7? Sí. Sí, pues. Y en el tercer año incluirá otros 9 almacenes. Sí. Y el borrador ahí. Sí, quieren que uno estudie. Pero hagámoslo por sumatoria entonces. Pues. Tú, pero su patrón debería tener una regla. pues. Sí. Una pifia. No, que por sumatoria me dicen que son los números impares, ¿no? Sí. Si nosotros Porque son estamos. 5, nosotros llegamos hasta 29. 11. Sí. Hasta 29 ya. Hasta 29 llegamos. Porque si la respondemos con la A, y según lo que está ahí, sería la suma de los dos 2i. Si empezamos de 1, igual 1 Hasta 12. hasta 12, ¿cierto? Que son 12 años. 12 años. Y el primer término me tiene que dar 5. 5. Para que me dé 5, si vale 1, me queda más 3, ¿cierto? Porque voy a tener 2 y más 1, que es impar, ¿sí? Pero empezar de otro contador. ¿Sí? Tengo que empezar de otro. Y esto ya sabemos que es 2 veces la suma de igual 1 hasta 12 de i más 3 veces, y cuando es constante acuérdense que es 12 menos 1 más 1, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Y esta es la suma de Gauss, ¿se acuerdan? Que es 12, que es por n menos 1. por n más 1 partido por 2, ¿cierto? Más 3 por 12, que serían 36. Si aplicamos los dos, 12 por 13, ¿cuánto? 12. Y más 36. 12 por 4. 12 por 3. Por 13. 156. ¿Cierto? 56 más 36, creo. Pero es 12 por 13. 12 por 13. 156. ¿Y más 36? 192. 192. Es la cantidad de almacenes que recuerdo según eso. En 12 años. Sí.
Pero claro, la diferencia tiene que darse, acá tiene que ser 7, la diferencia acá también tiene que ser 7 y así sucesivamente. No sé, porque ahí estaría bien planteado. De hecho no sé. No da 9. Ya. Voy a revisar esto. Voy a revisarlo. Y voy a ver qué se trató de hacer con esa pregunta. ¿Ya? Bien. A ver la otra. Un tipo de bacteria se produce por una bipartición cada 4 horas. Cada cuarto de hora. Perdón, cada 4 horas. Usando progresiones determine cuántas bacterias habrá después de 6 horas. Entonces nuevamente hay que definir qué sería el ASUN. Bueno, siempre va a ser cantidad, en este caso ¿qué va a ser? ¿Tú, profe, el cambio de entrada? ¿Sí? Cantidad de ¿De bacterias? bacterias, muy bien. ¿Sí? ¿Qué se produce? Otra, la otra. Que se produce En un cuarto de hora. ¿Cuánto es un cuarto? Más 15 minutos. De cada 15 en un minutos. cuarto de hora, ¿o no? Cuarto de hora, Sí, dice. cuarto de hora. De cada cuarto de hora. En un cuarto de hora. Ya. Perfecto. ¿Cuánta cantidad de bacterias que se produce en un cuarto de hora? ¿Y en qué sería? La hora. pues. La hora, pues. ¿Tú puedes meter diciendo que un cuarto de hora? Ah, 15 minutos. Cada 15 minutos. ¿No? ¿Y lo voy a hacer en 1 hora? ¿O en 2 horas? ¿O en n horas? Porque dice, un tipo de bacteria se produce una polinización cada cuarto de hora. O sea, en 1 hora, ¿cuánto se produce? 4 veces. A ver, ¿entiendes lo que es bipartición, no es cierto? Se parte en dos. Que Se parten en dos. Que cada una se parte en dos y después esas dos se parten en dos. Va en 4. Ah, es lo que está haciendo Como lo del lo del. Dale tabla de ajedrez. ajedrez. ¿Sí? ¿No es cierto? Ya, entonces, ¿cómo se podríamos plantear eso? A ver, si después vemos ahí lo que queremos. ¿Qué sería ASU1? Una bacteria. Ya, una bacteria. Después el ASU2, ¿qué sería? La bacteria por la hora. Va. Por 2. Dice, tipo de bacterias por polinización cada cuarto de hora. O sea, esa bacteria se transformó en 2. 2. Ya. Después el ASU3, Por 4. 4. 4. Porque en 1, 2, 4. Perfecto. El ASU4, 8. 8, porque de cada una sale 1, 8. Ya. Ahí estaría la hora. Perfecto. Ahí ¿Eso va. sería igual a eso? Cantidad de bacterias que produce n horas. Acá 8, 12, en 13, realidad acá 14, en un cuarto 15. hora, después ya en 15. media hora. Ya en una hora produce 15. ¿Sí? No, Entonces no, sí. no tendría que ver con esto, ¿cierto? No. ¿Sabemos qué cantidad de bacterias? Lo que se producen en En una hora. no, en 1 hora, ¿no? En un cuarto de hora. Pero si la habíamos puesto en un cuarto de hora. Pero un cuarto. Pero sería n cuarto de hora, ¿no es cierto? ¿Sí? En n cuarto de hora. ¿Sí? Ya. Por tanto, si yo quiero 6 horas. ¿Sí? En 6 horas. Para que sean acá 6 horas, ¿cuánto debería ser el n? 24. 24, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Porque 24 partido por 4 son 6. ¿Sí? Y la sub-24, ¿cómo lo podemos calcular? Que la A23 va. Ya, el anterior por R. Voy a calcular todo lo anterior, pero partiendo de Ah, A1 y el R. A todo esto, ¿el R cuánto vale? 2. 2, muy bien. Entonces, ¿cómo podría calcular la A24? Que era A. Ya, el A1
paréntesis, ¿Ya? 1 menos. No, no es la suma. El 24 solamente. Es por R por R elevado a N menos 1. N. ¿Sí? 1 Por tanto, la sub 1 vale 1 por 2. por 2 elevado a 23. ¿Y eso cuánto será? 2 elevado a 23. Eh, 8.388.608. 8 bien. Ya. Imagínense que tuviéramos esa batería en nuestro cuerpo y que se acelerara a esa velocidad. Tenemos que ir rápidamente al hospital, ¿no es cierto? Ya estamos muertos. Ya Ya estamos al hospital. Porque esperamos a 6 horas, obviamente que sí. Pero se llora en la casa o se llora en el